La verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a lo social, sino de lo social a lo individual. Lev Vygotsky. Vygotsky va a ser el precursor de una escuela psicológica a raíz de la propuesta de su teoría sociocultural. Lev Vygotsky, él es ruso, fue psicólogo y tuvo una trayectoria muy corta en sus postulados y propuestas sobre lo que es el desarrollo cognitivo, ya que fallece a los 37 años de tuberculosis. Sin embargo, es importante referir 5 criterios importantes sobre el planteamiento de la teoría sociocultural. Uno es que va a referir que el desarrollo cognitivo está dado por la cultura y la sociedad, por lo que se denomina su teoría sociocultural, en la que asigna 2 funciones mentales, una función mental inferior y una función mental superior, para determinar la madurez del sujeto y la capacidad de su desarrollo cognitivo. Va a plantear la existencia de una interrelación social que permite establecer formas de comportarse en un lugar. A eso va a llamar como la internalización. Pone énfasis en el aprendizaje mediado porque hay herramientas que median el aprendizaje del entorno social, a lo que va a llamar la zona proximal del desarrollo. Y plantea y hace énfasis sobre el desarrollo del lenguaje y del pensamiento. Vygotsky plantea 2 conceptos fundamentales. Uno, que son las funciones mentales inferiores y las funciones mentales superiores. Las primeras son aquellas con las que nacemos, como por ejemplo va a plantear que son la memoria, la atención. Y las funciones mentales superiores son aquellas que vamos adquiriendo y se desarrollan a través de la interacción social, como por ejemplo la memoria selectiva o el pensamiento abstracto. Y otro concepto importante son las habilidades psicológicas, donde va a decir que cada habilidad psicológica primero es social, es decir, primero es interpsicológica y después es individual, personal, es decir, intrapsicológica. Esto quiere decir que nosotros primero tenemos la habilidad de adquirir un conocimiento desde afuera para interiorizarla hacia adentro. Por eso plantea que primero es interpsicológica para que luego sea intrapsicológica. Esta separación o distinción entre habilidades interpsicológicas y habilidades intrapsicológicas y el paso de las primeras a las segundas es el concepto de interiorización. Vygotsky va a considerar que la interiorización hace referencia a un proceso de autoconstrucción y reconstrucción psíquica, a una serie de transformaciones progresivas internas originadas en operaciones o actividades de orden externo, mediadas por signos y herramientas socialmente construidas. Entonces, según Vygotsky, las personas desarrollamos nuestros repertorios de comportamiento durante la infancia y a partir de la interacción con otras personas del entorno. En este sentido, es muy relevante el peso de la cultura que explica la interiorización de una serie de conductas, hábitos, conocimientos, normas o actitudes determinados que observamos en quienes nos rodean. Entonces, prácticamente lo que plantea Vygotsky es que la forma en que nosotros nos comportamos va a ser esa interiorización del contexto en el que vivimos. Bien,
El concepto más importante de la teoría sociocultural planteada por Vygotsky es la de zona de desarrollo próximo o zona proximal del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el ser humano tiene dos niveles de desarrollo. Uno que es el desarrollo real, donde no necesita de nadie para lograr realizar alguna tarea. Por ejemplo, la niña para subir al árbol, su primer nivel de desarrollo real es haber llegado caminando hasta el árbol, es el piso. Entonces, ese es su nivel de desarrollo real. No necesita de alguien, de sus padres o de algún mayor que la pueda guiar o dirigir o organizar esa llegada. Entonces es el nivel de desarrollo real. Una vez que intenta subir y necesita el apoyo de alguien que le guíe, que la oriente, que le empuje, que le muestre por dónde agarrar, entonces se llama zona de desarrollo próximo, porque necesita de alguien que le esté dirigiendo, que le esté organizando, que le esté orientando. ¿Para qué? Para llegar al nivel de desarrollo potencial. Eso quiere decir que si logra terminar esa tarea, como vemos en el dibujo, logra subir el árbol, hasta ahí es el nivel de desarrollo potencial, que a su vez se vuelve en un nivel de desarrollo real para luego ir escalando el nivel de aprendizaje. Vygotsky denominó andamiaje al proceso por el cual un adulto ayuda a un niño a llevar a cabo una tarea determinada y que se da en la zona de desarrollo próximo. Va a indicar de que el andamiaje es el apoyo temporal que los padres o un adulto da a un niño para hacer una tarea. Existe una relación inversa entre la habilidad del niño en el momento y la cantidad de apoyo necesario. Por ejemplo, a menor habilidad del niño para hacer una tarea, mayor orientación necesitará de los padres. Y a mayor habilidad del niño, menor orientación necesitará. A medida que el niño pueda hacer más y más cosas o realizar más actividades o más tareas, los padres o el adulto que lo acompaña le ayudarán cada vez menos. Una vez que sea hecho el trabajo, los padres o el adulto retirará el apoyo temporal o el andamiaje que ya no se necesite. El término de andamiaje proviene de la metáfora del andamio, de esa plataforma removible que utilizan los trabajadores en los edificios. Pero es justamente para, de forma metafórica, mencionar el apoyo que requiere el niño para lograr una tarea del nivel de desarrollo real a un nivel del desarrollo potencial. Entonces, este concepto de de zona de desarrollo próximo es el más importante y el que se va a desprender para formular la teoría del constructivismo, en el sentido que los profesores tendrían que estar buscando esta zona de desarrollo próximo para lograr que los niños logren desarrollar un aprendizaje desde el nivel de desarrollo real que tienen hasta el nivel de desarrollo potencial al que pueden lograr. Vygotsky va a plantear
postulados sobre lo que es el pensamiento y el lenguaje. Va a indicar de que el lenguaje representa un desarrollo por sí mismo y que es una herramienta del desarrollo cognitivo y puede tener tres etapas. Una que es el habla social, otra que es el habla egocéntrica y otra el habla interna. Va a decir que el habla social es cuando el lenguaje comunica el pensamiento, pero que entre el lenguaje y el pensamiento en un habla social son independientes. Va a mencionar que el habla egocéntrica es cuando se usa el lenguaje para regular los pensamientos mediante el habla. Eso quiere decir que el ser humano va a utilizar el lenguaje para regular los pensamientos. Y un habla interna que va a referir que el pensamiento y el habla interna dirige una conducta, reflexiona y plantea acciones. Quiere decir que en un habla interna ambos están siendo dependientes uno del otro. Están en una interrelación. Vygotsky, para su muerte, ha comenzado a hacer estudios sobre el lenguaje. Luria era un discípulo de Vygotsky y es el que le da la voz a sus planteamientos, donde va a mencionar que Vygotsky va a decir que el niño comienza a percibir el mundo no solo a través de sus ojos, sino también a través de su discurso. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para la actualidad se plantea que Vygotsky va mucho más allá de comprender el desarrollo cognitivo, sino también el desarrollo neuropsicológico, ya que menciona por una parte las funciones mentales inferiores y las funciones mentales superiores en las que interviene el lenguaje. A medida que el lenguaje se adquiere, el ser humano va a tener la capacidad de ir nombrando aquellas cosas que percibe del mundo. Vygotsky va a proponer, o bueno, en realidad propone, que las funciones mentales inferiores y superiores se logra alcanzar una maduración del desarrollo cognitivo cuando el ser humano realmente logra comprender la magnitud de lo que es su pensamiento y el lenguaje. Por lo tanto, va a mencionar que es hasta los 25 años de la persona que logra realmente llegar a un nivel funcional mental superior, porque va a realmente comprender una parte básica de lo que es el mundo en medida de la experiencia. Entonces, Vygotsky, en todo el recorrido de lo que es las funciones mentales, va a decir de que la madurez absoluta, donde ya el ser humano goza de un nivel de desarrollo real y logra el nivel de desarrollo potencial, va a ser aproximadamente cuando tenga sus 25 años. Entonces, el mayor aporte de Vygotsky, que va a ser aliado en algún punto de la teoría de Piaget en el entendimiento que el desarrollo cognitivo tiene que ser algo dinámico y es activo, Vygotsky va a aportar con su teoría sociocultural
cuando entiende el proceso del desarrollo como un proceso de aprendizaje gradual en el que la persona cumple un rol activo operante y que se da a través del intercambio socio-histórico-cultural, y que van a seguir o perseguir un modelo pedagógico en el entendido de que se va a comprender el concepto de socioconstructivismo. Da todo su peso a la idea de que el contacto con los elementos de la cultura y de la historia es lo que propicia y permite el desarrollo de las estructuras cognitivas del ser humano. Entonces, es indudable que la teoría de Vygotsky realmente prima que lo social está antes de lo individual. Entiende así que el desarrollo es paralelo al proceso mediante el cual el ser humano se inserta eficazmente en la cultura, mediante el intercambio conductual simbólico hasta llegar a conquistar el lenguaje, herramienta por excelencia del desarrollo y de la cultura. Entonces, comprendemos una vez más cómo para Vygotsky el lenguaje es la herramienta por excelencia del desarrollo cognitivo, en el sentido que el lenguaje le va a permitir a la persona poder pensar, poder entender, poder comprender, poder reestructurar sus esquemas cognitivos para adquirir nuevos aprendizajes, y como el lenguaje también es una herramienta de la cultura, ya que la cultura tiene que tiene que tener discursos para que de forma externa el individuo pueda asimilarlas, pueda interiorizarlas a su mundo interior. Entonces, vamos a concluir que para Vygotsky el concepto primordial es la zona de desarrollo próximo, donde va a entender que existen dos funciones importantes sobre la planeación y la organización de la información en el desarrollo cognitivo, y que aparecen de dos formas, vamos a decir. Una que es la que aparece como resultado de la interacción con otras personas, es decir, que aparece con la interacción social, y por lo común es con personas adultas. Y luego, después de que el niño ha interiorizado las enseñanzas de los adultos, existe otra planeación y organización, ya que el niño va a interiorizar ese nuevo conocimiento. ¿Cuál es la herramienta esencial? Va a ser el lenguaje. Entonces Vygotsky va a decir que para comprender el lenguaje de los otros no es suficiente comprender las palabras, es necesario entender su pensamiento. Se refiere de que comprender únicamente las palabras como conceptos aislados no es suficiente. Tienen que ser comprendidos las palabras en un contexto sociocultural, y que este va a influenciar en el tipo de pensamiento que va a tener la persona, porque Vygotsky va a comprender que el comportamiento del ser humano está dado por la interacción del ambiente, por la interacción social, por la interacción cultural e histórica